cegos nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá. Muy bien. Bueno, me aprendan, ¿cierto? Mi nombre es Patricio Orellana. Pude, por la gracia de Dios, participar ahí en la compañía Brenda, a Rita, en la entrega de su CD. Tuvimos el placer de poder predicar en la calle por primera vez. Nunca había hecho eso, de hablar, ¿cierto? En altavoz en la calle. Fue una linda experiencia, fue una muy bonita experiencia. Y de poder cooperar, ¿no es cierto?, con la predicación del Evangelio y de la verdad presente. Claro, tuvimos un encuentro ahí en la iglesia, Brenda tomó un tema, y la situación fue que el pastor llegó justamente, pero tarde a la reunión y escuchó la parte final. Entonces hubo una diferencia que tuvo ahí con Richard, porque él no escuchó todo el tema, sino que escuchó la parte final y tergiversó justamente lo que él estaba hablando. Y eso fue más que nada una situación ahí de malentender las palabras. Amén, amén, amén. Y sí es verdad, yo escucho siempre que la hermana Elizabeth dice, ¿cómo me gustaría subirme en una escalera y predicar a todos que Cristo viene pronto, ¿no? Y entonces lo lindo de nuestro querido hermano Patricio es que él no tuvo ninguna algo de decir, no, tengo vergüenza. No, él simplemente empezó a predicar. Ahí por ahí había un señor que se paró a escuchar, estaba viendo el video, y entonces eso como que uno nunca sabe, ¿no? Lo que el Señor pone, las personas que están pasando vean el mensaje o también tomen los CDs, ¿no? Y después también fuimos ahí a ver a la casa de ancianos. También fue a la casa de ancianos. Eso también fue una linda experiencia, ¿verdad, Patricio? Sí, no, y estaban muy felices los abuelitos ahí. Cantamos con ellos. Eso les alegró la vida en ese momento, ¿no? Y también tuvimos unas palabras ahí de consuelo, unas palabras de vida eterna para ellos, ¿no? Que ya están ya en la senectud de la vida, y qué mejor darle unas palabras de esperanza, de la vida eterna, de lo que el Señor tiene preparado para nosotros, que la muerte no es lo último, sino que es el principio de la vida eterna. Amén, amén. ¿Sí? Fue una experiencia muy linda, la verdad, yo lo pasé tan bonito cuando uno hace las cosas para el Señor, y de verdad una bendición conocerte a ti también, Patricio, que el Señor te use no Igualmente. Solamente ahora, sino muchos tiempos, ¿no? Ya que tienes tanta la experiencia, ¿no? Que has trabajado en salud, y también ahora que vas a estar predicando y acompañándonos en las prédicas. Yo sé que muchas cosas más el Señor nos va a unir para que podamos predicar este evangelio, no solamente santificarnos en nuestra manera de ser, en nuestro carácter, no en todo lo demás, sino también ayudándolos los unos con los otros. Mis hermanos queridos, dejamos esta noche con nuestro querido hermano Patricio Orellana, que está entrando de Chile, para los hermanitos que están ahí entrando también de Chile por medio de la cadena del fuerte clamor. Dejamos el tiempo contigo, si el Señor te use, como siempre empezamos con una oración y terminamos con una también. Que el Señor te use, Patricio. Maranata. Maranata, muy bien. Bien, como es habitual, al abrir la palabra de Dios, hay que comenzarla con una oración, para que el Señor nos dirija, pueda abrir nuestra mente, entendimiento, a la comprensión de su palabra. Así que vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, te rogamos en este momento que vamos a abrir tu palabra, vamos a poder
ver el libro sagrado y poder ver, Señor, el tiempo que estamos viviendo, que tú nos puedas mostrar, Señor, la brevedad de tu venida, del fin del tiempo, y poder así, Señor, hacer los preparativos correspondientes para poder estar y ser idóneos para el reino de los cielos. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Pedimos tu presencia en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema que quería traerles en esta ocasión es acerca de la historia de la iglesia cristiana, revelado, ¿no es cierto?, en el libro de Apocalipsis, libro de revelaciones. En este libro podemos encontrar la historia de la iglesia cristiana a través del tiempo. ¿Ya? Y esto está registrado ahí en el capítulo 2 del libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, donde eso nos habla acerca de las 7 iglesias. Y también, paralelamente a eso, están, ¿no es cierto?, los 7 sellos que aparecen ahí en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Estos están muy relacionados entre sí, lo que son las 7 iglesias y los 7 sellos. En cuanto a la historia de nuestra iglesia, al hacer un estudio referente a este tema, esto nos da luz referente al tiempo que estamos viviendo hoy en día, ¿ya? Y cómo el Señor ha conducido a la iglesia en el pasado. Si nosotros vemos, ¿no es cierto?, a través del tiempo, cómo el Señor ha podido conducir la iglesia, esto nos da esperanza hacia el futuro, de que el Señor la seguirá guiando hasta el tiempo del fin. Y saldremos victoriosos con la ayuda de Dios. Muy bien, el libro de Apocalipsis comienza justamente hablando acerca de una revelación de Jesucristo que le da, ¿no es cierto?, al apóstol Juan en la isla de Patmos. Le declaró, ¿no es cierto?, lo que iba a acontecer con la iglesia en el tiempo, a través del tiempo. Empezando en el tiempo, ¿no es cierto?, de los apóstoles, la iglesia que constituyó nuestro Señor Jesucristo. La primera iglesia se encuentra ahí en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, donde nos habla acerca del mensaje a la iglesia de Éfeso, que significa deseable. Y esta comprende más o menos entre el año 31 al año 100 después de Cristo, que es la iglesia de los apóstoles. ¿Ya? Esta iglesia es una iglesia triunfante, victoriosa en cuanto al Evangelio, a la proclamación del Evangelio, porque los apóstoles son investidos, ¿no es cierto?, con el poder del Espíritu Santo para proclamar el mensaje, y aquí se ve, ¿no es cierto?, una gran lucha que hay entre el bien y el mal. Pero aquí en la iglesia de Éfeso prevalece, ¿no es cierto?, el Espíritu de Dios, porque se revela, ¿no es cierto?, a través de los discípulos, de los apóstoles, y hay gran ganancia de almas, gran cosecha de almas, y eso se muestra, ¿no es cierto?, también ahí en forma paralela a lo que dice el primer sello del capítulo 6, versículo 2, donde dice: miré y vi un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí se muestran las grandes victorias del Evangelio, ¿ya?, en el tiempo de los apóstoles. Como en poco tiempo el Evangelio fue expandiéndose a todo el mundo conocido en ese tiempo, por 12 hombres. La predicación del Evangelio en ese tiempo era con poder, porque se ve ahí al apóstol Pedro predicando, donde 3.000 personas, 5.000 personas se bautizaban en un día. Era algo increíble cómo el Señor, ¿no es cierto?, utilizó a aquellos hombres humildes. Por lo tanto, la primera iglesia, o el primer sello, que es el caballo blanco, representa entonces la iglesia apostólica y representa las victorias del Evangelio, ¿ya?, en ese tiempo. Pero esto despertó también la oposición del enemigo, al ver, ¿no es cierto?, cómo las almas se le iban arrebatando de su lado y cómo el Evangelio iba ganando terreno. Por lo tanto, el enemigo inmediatamente, ¿no es cierto?, actúa y manda lo que se llama la persecución a la iglesia cristiana. Y eso lo encontramos en el mensaje a la iglesia de Esmirna, del año 100 al año 313. ¿Ya? Una vez que los apóstoles, los últimos apóstoles habían fallecido ya, del año 100 al 313 comienza una gran persecución
para la iglesia cristiana, es decir, el enemigo, el diablo, ¿no es cierto?, quería poder detener el avance del Evangelio de alguna forma, y no encontró otra mejor forma que, ¿no es cierto?, levantar la persecución, ¿ya?, a través, ¿no es cierto?, de la iglesia romana, o sea, perdón, del imperio romano, utilizando el imperio romano, para poder, ¿no es cierto?, perseguir a la iglesia cristiana en aquel tiempo. La iglesia de Esmirna, si ustedes se dan cuenta, no tiene ninguna reprensión, porque a través de la persecución lo que el Señor hace, ¿no es cierto?, es purificar a la iglesia. La iglesia de Esmirna fue una iglesia pura, ¿ya?, porque cuando hay persecución no hay hipocresía, y todo lo que es lo malo, ¿no es cierto?, va saliendo de la iglesia, solamente va quedando lo bueno. Lo que hace la persecución es purificar la iglesia y prepararla, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí se ve en la iglesia de Esmirna las grandes persecuciones. En el versículo 10 dice: no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Este es, ¿no es cierto?, el mensaje que se le da, ¿no es cierto?, a la iglesia de Esmirna en aquel tiempo del año 100 al 303. Recordemos que el 303 se levantó la gran persecución durante 10 años, ya, por Diocleciano. Este emperador romano, ¿no es cierto?, hizo, ¿no es cierto?, matar a muchos cristianos en aquel tiempo. Por 10 años hubo una matanza tremenda en ese tiempo, ¿no? Así que ahí vemos a la iglesia de Esmirna pura, ¿no es cierto?, por la persecución. La situación fue la siguiente, que el enemigo vio, ¿no es cierto?, que tratando de eliminar a la iglesia cristiana en aquel tiempo, mientras más mataban, más salían. Entonces la estrategia que él había ideado, ¿no es cierto?, para destruir a la iglesia, para evitar, ¿no es cierto?, el avance del evangelio, no le resultó. Por lo tanto, lo que hizo es parar la persecución. Por eso que comprende del año 100 al 313. El año 313 aparece en escena, ¿no es cierto?, el emperador Constantino, el cual, ¿no es cierto?, se convierte al cristianismo. Este emperador, ¿no es cierto?, era un emperador pagano, con sus creencias paganas, y lo que hace es detener la persecución. Él se vuelve cristiano y hace que todo el imperio se vuelva cristiano. El problema está, ¿no es cierto?, en que el paganismo se introdujo en la iglesia cristiana, con todos los dogmas, las teorías, ¿no es cierto?, de la falsa religión, se introdujeron dentro de la iglesia cristiana. Es decir, el enemigo usa ahora otra estrategia para poder, ¿no es cierto?, detener el avance del evangelio. Y eso lo hace, ¿no es cierto?, a través de lo que aparece ahí el mensaje de Pérgamo, que significa fortaleza, que comprende del año 303 al 538. Aquí se introducen en la iglesia cristiana falsas doctrinas, ¿ya? Conocemos muchas, ¿no es cierto?, como son la inmortalidad del alma, se introdujo el domingo en vez del sábado, y muchas otras doctrinas paganas que se introdujeron dentro de la iglesia, la adoración a las imágenes, etcétera. Entonces, en la iglesia de Pérgamo, que es paralela, ¿no es cierto?, al tercer sello, que es el caballo, ¿no es cierto?, de color negro, justamente, el caballo de color negro. El color rojizo. El rojizo es Esmirna y el color negro es Pérgamo, que significa, ¿no es cierto?, las tinieblas, el error que se introduce dentro de la iglesia cristiana. Muy bien, la iglesia de Pérgamo comprende el año 313, que es de Constantino, al 538, que es, ¿no es cierto?, donde se levanta el emperador Justiniano, el 538, y le da el poder, ¿no es cierto?, a la iglesia cristiana, el poder político. Y es así, ¿no es cierto?, que comienza la era, ¿no es cierto?, de la Edad Media con la introducción del papado, ¿ya? Y eso comprende la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira del 538, del emperador Justiniano, hasta el 1517. Todo este periodo, ¿no es cierto?, impera el poder del
despótico del papado, y se describe en la iglesia de Tiatira como, en el versículo 20, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel aquí se refiere justamente, en el Antiguo Testamento aparece esta mujer como la instigadora, ¿no es cierto?, a la falsa religión, al paganismo, la que sedujo, ¿no es cierto?, al rey Acab para que pudiese cambiar la religión de Israel y se introdujo la religión a Baal. Así también, ¿no es cierto?, está representando Jezabel a ese poder de la Edad Media que se levantó, ¿no es cierto?, que tenía tanto el poder religioso como el poder político, y hacía que todos le sirvieran, obligaba a las personas, ¿no es cierto?, a poder, ¿no es cierto?, ser guiadas por ello. Ellos eran los que interpretaban las Sagradas Escrituras y le decían al pueblo lo que debían creer. Y es así que se llama ese tiempo la Era Oscura, o de tinieblas, ¿no es cierto?, de la Edad Media. Muy bien, voy rapidito porque lo que quiero concentrarme en la iglesia de la Odisea, ¿ya? Luego dijimos que esta iglesia comprendía del año 538 al 1517. En esta fecha, del 1517, comienza lo que se llama, ¿no es cierto?, el protestantismo. ¿Ya? Empiezan, ¿no es cierto?, muchos luces a salir en Europa y empiezan a protestar contra los abusos de la iglesia papal. Y es así que en el 1517 aparecen muchas personas que nosotros conocemos como son los protestantes, ¿no es cierto?, la fe protestante. Y aquí aparece la verdad presente de que el tiempo que somos salvos por fe, no por obras, ya como enseñaba la iglesia en aquel tiempo. Y es así como el protestantismo, ¿no es cierto?, fue tomando fuerza, fue creciendo, y hubo una gran lucha ahí de parte de la iglesia predominante, que era la iglesia del papado, para detener, ¿no es cierto?, los avances ¿no es cierto?, de la iglesia que estaba protestando en aquel tiempo, ¿no?, de la Reforma. Así vemos que esta iglesia de Sardis corresponde justamente ahí en el sellamiento de los sellos, corresponde al caballo amarillo, ¿ya? En el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, versículo 8, dice: miré y vi un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Muy bien, ¿no es cierto?, este tiempo justamente que representa a la iglesia de Tiatira, que es el caballo amarillo por la muerte, ¿no es cierto?, en el periodo de la Inquisición. Sardis corresponde entonces a la iglesia, ¿no es cierto?, de la Reforma del 1517 al 1798. Este periodo, ¿no es cierto?, aparecen grandes personajes como Martín Lutero, Wycliffe, Jerónimo, Hus, muchos hombres, ¿no es cierto?, que defendieron la palabra de Dios. Como decía Lutero, la sola Escritura. Así que ahí empezó, ¿no es cierto?, a la Escritura a poder estar en las manos, ¿no es cierto?, del pueblo, ya en su idioma original. Lutero tradujo la Biblia, ¿no es cierto?, al alemán, Wycliffe la tradujo al inglés, y así muchos otros empezaron a traducirla y poder poner la Biblia, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, en las manos del pueblo. Luego pasamos, ¿no es cierto?, a la iglesia de Filadelfia, que comprende del año 1798 al 1844. Este periodo, en la iglesia de Filadelfia, aquí se introduce lo que se llama la verdad presente, la verdad del santuario, del lugar santísimo. Acá se le presenta, ¿no es cierto?, a Juan de la siguiente forma. Dice ahí el capítulo 3, versículo 7, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado
mi nombre. Aquí se le presenta, ¿no es cierto?, la puerta abierta del lugar santísimo y también, ¿no es cierto?, una puerta cerrada, que es la del lugar santo. Aquí aparecen, ¿no es cierto?, las grandes verdades de la verdad presente que están en el lugar santísimo, como son la observancia del sábado, la ley de Dios, el régimen pro salud, y tenemos esas verdades que empiezan a predicarse, ¿no es cierto?, en ese tiempo, empezando con Guillermo Miller, con la venida de Jesús, la segunda proclamación, ¿no es cierto?, de la venida de Jesús, y también, ¿no es cierto?, el templo que está en el cielo, el cual, ¿no es cierto?, en aquel tiempo se creía que el templo, el que se iba a purificar era la tierra, pero luego, ¿no es cierto?, el Señor abre el conocimiento a estos pioneros y descubren que realmente había un templo en el cielo, el cual iba a ser purificado. Y esto está relacionado con Daniel capítulo 7, en Daniel capítulo 8, donde habla también, ¿no es cierto?, de la profecía de las 2300 tarde y mañana, donde se nos dice que se iba a purificar el templo. Esto abre, ¿no es cierto?, gran luz referente a la verdad del tiempo del fin. Filadelfia fue favorecida con las grandes verdades y además con el espíritu de profecía, porque el Señor levantó, ¿no es cierto?, a Elena Esquivel en aquel tiempo. Y se establecieron los fundamentos de nuestra iglesia. Y ahí surge también, ¿no es cierto?, lo que es la iglesia adventista del séptimo día, con las verdades distintivas que la caracterizan, proclamando la segunda venida de Cristo y también, ¿no es cierto?, la observancia de uno de los mandamientos que iba a ser olvidado. Me refiero al sábado. Muy bien, pasamos entonces a lo que es la iglesia de la Odisea. Y aquí queremos detenerme un poquito porque es la que nos interesa, porque estamos viviendo justamente en este periodo nosotros, nos ha tocado vivir, que comprende del año 1844 hasta la segunda venida de Jesús. Es importante estudiar este periodo de la iglesia de la Odisea, el que estamos viviendo, porque aquí se nos da las características y la condición de la iglesia en este tiempo. Bueno, el mensaje que aparece ahí no es muy bueno. La condición de la iglesia de la Odisea no es buena. De hecho, es una condición realmente paupérrima, porque dice que el Señor Jesús la va a vomitar de su boca si no sale de esa condición la odicense. Por lo tanto, este mensaje es importante para nuestros días, sobre todo, ¿no es cierto?, para nosotros que somos adventistas y tenemos el mensaje. ¿Por qué el Señor le dice, ¿no es cierto?, que la iba a vomitar de su boca? Dice el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es un mensaje terrible, porque el hecho de que Jesús quiera vomitar, ¿no es cierto?, a la iglesia de la Odisea, está refiriéndose que Jesús está rechazando a la iglesia de la Odisea por su condición. ¿Y cuál es su condición? Bueno, dice más adelante que dice ser rica y que se ha enriquecido y que no tiene necesidad de nada, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, no conoces su realidad, la verdadera condición en la cual está. Es decir, el Señor, analizando a la iglesia de la Odisea, ve que en ella, ¿no es cierto?, se ha metido, ¿no es cierto?, Babilonia en la iglesia, porque hay una condición en la cual la iglesia se ha ido al mundo. El hecho de que es tibia, que no está del lado del mundo completamente, pero tampoco está del lado de Dios completamente. Está en término medio, es decir, el mundo se ha introducido en la iglesia y eso ha hecho que la iglesia de la Odisea nos entregue su corazón, su vida al Señor Jesús completamente. Por lo tanto, el llamado que se le dirige en el versículo 18 le dice, por tanto yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico y vestidura blanca para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El remedio para la iglesia de la Odisea está. Lo que hay que hacer es ir, ¿no es cierto?, a aquel que vende, ¿no es cierto?, el oro refinado en fuego, las vestiduras blancas, y poder, ¿no es cierto?, tener el colirio celestial para poder ver y discernir
las cosas espirituales, ¿no? Muy bien. Cuando vemos en el versículo 18 la solución para la iglesia Laodicea, es decir, lo que le falta a la iglesia Laodicea, podemos analizar de que el mismo pecado y la misma carencia de la iglesia de Laodicea es la que tenía, ¿no es cierto?, la iglesia judía en tiempo de Jesús. Y es muy similar, es muy parecido. De hecho, en el tiempo de Jesús, cuando Jesús vino, la iglesia judía, que era la iglesia, ¿no es cierto?, del Señor en aquel tiempo, que debía, ¿no es cierto?, haber aceptado al Señor Jesús, haber reconocido a través de las profecías la venida del Señor Jesús, lo rechazó y lo crucificó. Y Jesús mismo le dijo, ¿no es cierto?, que la iglesia realmente era pobre, que no tenía vestiduras blancas y que necesitaba el colirio, es decir, decía ver, pero era ciega. Y esto lo podemos ver, ¿no es cierto?, en los textos bíblicos que aparece primeramente en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí nos está diciendo que el oro, refinado en fuego, representa nuestra fe, ¿ya? La fe pura. El oro refinado en fuego representa la fe. Ahora, ¿tenía fe el pueblo judío en tiempos de Jesús? Esa es la pregunta. Juan capítulo 5, versículo 42 nos dice: leo lo siguiente: pero yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Es decir, Jesús mismo, hablándole, ¿no es cierto?, al pueblo judío, le hablaba acerca de que no veía amor en ellos, no había amor en ellos. De hecho, cuando Juan el Bautista les hablaba, ¿no es cierto?, a los judíos, les decía de que el Señor venía a buscar fruto en ellos, y como no había fruto, el hacha estaba puesta, ¿no es cierto?, a la raíz del árbol. Ahora, el hecho, ¿no es cierto?, de que no tenía fruto se refiere justamente al fruto del amor, la fe y el amor. Es decir, la iglesia judía en aquel tiempo no tenía era carente justamente del amor y de la fe, que representa el oro refinado en fuego, que es la misma condición de la iglesia de la Odisea. Ahora, las vestiduras blancas, lo que también la iglesia de la Odisea carece de vestiduras blancas, nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, en la iglesia judía que también carecía de ellas. Mateo 23, capítulo 23, versículo 27. Dice así, hablando, ¿no es cierto?, Jesús a los fariseos, les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La verdad que la iglesia de aquel tiempo, del tiempo de Jesús, se creía que era justa, que tenía vestiduras blancas. Pero Jesús podía ver, ¿no es cierto?, su verdadera condición, que, ¿no es cierto?, eran como sepulcros blanqueados, que por fuera se mostraban bellos, ¿no es cierto?, pero por dentro realmente demostraban que no era así. Es decir, no tenían realmente la justicia de Cristo, las ropas blancas, carecían de ellas. Y es la misma condición de la iglesia de la Odisea para este tiempo, que esperamos la segunda venida de Jesús. Para los que esperaban la primera venida de Jesús
que debían ser el pueblo judío, a la verdad que no cumplieron y no pudieron discernir, ¿no es cierto?, acerca de esa primera venida de Jesús. De acuerdo a la iglesia de la Odisea, también para nosotros se nos amonesta, porque es una preparación también para nosotros que esperamos la segunda venida. ¿Qué podemos decir del colirio? De acuerdo al pueblo judío, Jesús mismo les habló en Juan capítulo 9, versículo 39. Vamos a leerlo. Muy bien, de ahí del capítulo 9, del versículo 35 en adelante, se nos muestra la condición del pueblo judío. De la siguiente forma, vamos a leer del versículo 35, dice: oyó Jesús que lo habían expulsado, y hallándolo le dijo, hablando acerca del ciego que había sanado a Jesús: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues los has visto, él habla contigo, ese es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Con esto podemos ver, queridos hermanos, que la verdad que la misma carencia de que adolece la iglesia de la Odisea es la misma condición de la iglesia, ¿no es cierto?, judía en el tiempo de Jesús. Por lo tanto, podemos sacar un ejemplo. Podemos sacar ejemplos para nosotros, para ver nuestra condición y en qué condición está nuestra vida espiritual. Pero el Señor ama a la iglesia de la Odisea. Por algo dice en el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El llamado del Señor Jesús para la iglesia de la Odisea, para la iglesia de este tiempo, es que se arrepienta, que salga de esa condición de tibieza. Porque si nos quedamos en la condición de tibieza, laodicense, nos vamos a perder. Y esto refleja a la verdad de la condición de la iglesia en nuestros días. Cómo el mundo, cómo el paganismo se ha metido dentro de nuestra iglesia. Y cómo las falsas doctrinas. Es decir, el problema de la Odisea es que queremos quedarnos en la Odisea, en la tibieza, y no volver a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia están las verdades, está el firme fundamento, está, ¿no es cierto?, el espíritu de profecía, están las grandes verdades que el Señor le dio a su iglesia. Pero la iglesia de la Odisea no quiere volver a esos fundamentos, a las sendas antiguas, a las cuales el Señor nos ha entregado. Así que ese es el llamado que nos hace el Señor, de poder, ¿no es cierto?, volver a estas verdades que el Señor le mostró a nuestros pioneros. Dios le mostró, ¿no es cierto?, incluso a través, en forma profética, les mostró un cartel profético al cual nosotros nos hemos olvidado. En este tiempo, la Iglesia Adventista casi ni conoce el cartel profético del año 1830 y el de 1850, donde la hermana White también colaboró en él. Y aquí se nos presenta, ¿no es cierto?, lo que creía la iglesia pionera, nuestra iglesia. A lo que cree hoy en día hay una diferencia tremenda. Y esto es lo que hace el Señor el llamado a volver a Filadelfia, para prepararnos para recibir la lluvia tardía. También dice ahí en el versículo 20 del capítulo 3 que estamos leyendo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo que quiere el Señor Jesús es habitar en nuestra mente, en nuestro corazón. Él quiere habitar en nosotros a través de su Santo Espíritu. Pero para eso necesitamos nosotros arrepentirnos, abrirle el corazón para que Él entre, ¿no es cierto?, y habite en nosotros. El hecho de que Jesús quiera habitar en nosotros es que Él quiere que nosotros tengamos la mente de Cristo, tengamos el carácter de Cristo. Eso es lo que desea.
Ahora, la iglesia de la Odisea, a la par, ¿no es cierto?, con lo que estamos hablando acerca de los sellos, justamente nos habla del último sello, en el capítulo 8, versículo 1. Dice, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Este mensaje que aparece ahí en el capítulo 8, versículo 1, hablando acerca del séptimo sello, que representa, ¿no es cierto?, la séptima iglesia, el Señor lo que quiere es dejarnos claro de lo que Él quiere hacer. El hecho de que haya silencio en el cielo por media hora quiere decir que el Señor está preparándose para venir. Va a llegar el momento cuando se termine el tiempo de gracia. El Señor va a cerrar los libros del cielo. Se va a terminar la intercesión de Cristo y va a venir, ¿no es cierto?, para buscar a sus hijos. Ese silencio por media hora, que aparece ahí en el capítulo 8, versículo 1, hablando del séptimo sello, representa la segunda venida de Cristo. Y el Señor ya está pronto a venir, pronto a sellar, ¿no es cierto?, a cerrar los libros del cielo, a terminar la intercesión, el juicio que se está realizando, y hacer la última obra que tiene que hacer, de venir a buscar a su pueblo y hacer juicio, ¿no es cierto?, contra aquellos que lo han rechazado. Pero antes de justamente de esto, ahí en el capítulo 7, se nos muestra también, ¿no es cierto?, a un grupo, los 144.000 sellados, que aparece en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Y este grupo justamente aparece por una pregunta que se le hace, ¿no es cierto?, ahí en el capítulo 6, versículo 16, donde dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá estar firme? ¿O quién podrá sostenerse en pie? Basado en esta pregunta, ¿no es cierto?, se hace ahí, los únicos que van a estar firmes y van a estar de pie, cuando venga Jesús, van a ser los 144.000, ¿ya? Un grupo especial. Aparecen 3 grupos en la Biblia especiales, los cuales van a ser salvos, los cuales va a venir a buscar el Señor Jesús. El primer grupo aparece ahí, ¿no es cierto?, en el capítulo 6, hablando acerca del quinto sello, capítulo 6, versículo 9, donde dice, cuando abrió el quinto sello vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Y entonces se le dieron vestiduras blancas, y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos que también habrían de ser muertos como ellos. Por lo tanto, aquí aparece un grupo, ¿no es cierto?, que son el grupo de los mártires, ¿ya?, de los mártires. Y este grupo de los mártires tiene una característica, dice que tenían ropas blancas, ¿ya?, y se les decía que esperasen un poco hasta que se completase el número, es decir, que el número de los mártires, que ellos habían, ¿no es cierto?, muerto justamente en el tiempo de la iglesia de Tiatira, se le dice que descansen un poco de tiempo porque también va a haber, ¿no es cierto?, una persecución en el tiempo final, donde van a haber mártires, van a haber muchos que van a ser muertos, ¿no es cierto?, por la palabra de Dios. Este es un grupo, el cual son los mártires. Pero también está el grupo de los 144.000. Pero aquí, este grupo de los 144.000, se dice que no tienen ropas blancas, ¿ya? No tienen ropas blancas. De acuerdo al capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo, clamó a gran voz a los 4 ángeles,
a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Muy bien, ellos tienen la característica de que tienen el sello de Dios en sus frentes, ¿ya? Y dice el versículo 4, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados. Pero aquí no figura que ellos poseen vestiduras blancas. En el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, el versículo 1, también se nos presenta, ¿no es cierto?, estos 144.000. Dice, después miré y vi que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en su frente. El hecho que ellos tuviesen el nombre de Dios, que tengan el nombre de Dios y de Jesús y del Padre escrito en su frente, refleja que ellos poseen el carácter de Cristo, poseen su carácter, es decir, son semejantes a Cristo. Y el hecho de que ellos, ¿no es cierto?, van a pasar por una experiencia especial, porque más adelante nos dice que ellos van a ser, ¿no es cierto?, redimidos de entre los de la tierra. Es decir, ellos no van a ver la muerte, no van a pasar por la muerte hasta cuando Cristo venga. Van a estar en pie delante del Señor. Son los, ¿no es cierto?, son justamente los mártires los que van a ser resucitados, pero los 144.000 dicen que van a estar vivos hasta cuando Cristo venga, y van a ser sellados para poder pasar por el tiempo de angustia. Y van a estar sin intercesor en ese periodo. Por eso que aquí no figura que ellos poseen vestiduras blancas, porque ellos están en un periodo donde no hay intercesor en el cielo. Nosotros, ¿no es cierto?, necesitamos las vestiduras blancas porque aún tenemos abogado en el cielo y está intercediendo por nosotros. Y esto nos dice de que, vamos a volver ahí en el capítulo 7 que estábamos viendo, se nos aparece otro grupo. En el capítulo 7, versículo 9, aparece, ¿no es cierto?, el grupo de la gran multitud. Ahora, muchos teólogos hablan, ¿no es cierto?, y dicen que la gran multitud son los mismos 144.000. De acuerdo a lo que hemos estado estudiando, vemos que realmente no son el mismo grupo. ¿Por qué? Porque los 144.000 son un número definido. A Juan se le mostró el número, ¿ya? Dice en el capítulo 7, versículo 4, que Juan oyó el número de los sellados. Disculpa. Pero en el capítulo 9, donde habla el capítulo 7, versículo 9 en adelante, nos dice que la gran multitud nadie la podía contar. Tenemos esa evidencia. La segunda, que la gran multitud tenía vestiduras blancas, ¿ya? Al igual que los mártires. Y tenían vestiduras blancas porque todavía estaban, ¿no es cierto?, ellos necesitando de la intercesión de Cristo como abogado en el cielo, en el lugar santísimo. En cambio, los 144.000 están en un periodo en el cual no hay intercesor, no hay abogado, por lo tanto no poseen vestiduras blancas, tienen el carácter de Cristo, son igual que Jesús, pero no tienen intercesor. Por lo tanto, la gran multitud de vestiduras blancas no son los 144.000. Y esa gran multitud es la que va a estar, ¿no es cierto?, va a ser resultada en el tiempo cuando Jesús venga. En el deseo de toda la gente, la página 507, ¿ya? Pero en el libro de tapa roja es la 773 a la 775. Muy bien, dice lo siguiente. Pero con un ademán, él los detiene. Aquí está hablando, ¿no es cierto?, el deseo de toda la gente en la parte final, acerca de la entronización de Jesús, cuando él resucita y llega al cielo, ¿ya? Y en el cielo hay una gran comitiva que lo recibe. Dice, pero con un ademán, él, es decir, Jesús los detiene. Todavía no, dice. No puede ahora recibir la corona de gloria, el manto real. Entra a la presencia de su Padre. Señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados. Alza sus manos
que llevan la señal de los clavos, presenta los trofeos de su triunfo, ofrece a Dios la gavilla de las primicias, quienes resucitaron con él como representantes de la gran multitud, que saldrá de la tumba en la segunda venida. Aquí está hablando, ¿no es cierto?, la hermana White de esa gran multitud, y ella lo relaciona con aquellos que van a ser resucitados cuando Jesús venga. Por lo tanto, no pueden ser los 144.000. Y eso lo corrobora, ¿no es cierto?, la hermana White en el deseo de toda la gente. Muy bien. Ahora, en cuanto al silencio de media hora, con esto ya voy concluyendo, el hecho de que sea media hora, ese silencio, la media hora representa 7 días literales, ¿ya? 7 días literales. Ahora, esos 7 días están justamente en el Antiguo Testamento, en lo que se relaciona con la fiesta de las cabañas, también nos habla de esos 7 días, la fiesta de las cabañas, que dura 7 días. Y eso lo encontramos en Levíticos capítulo 23. Vamos a buscar. Levíticos capítulo 23, versículo 33, dice: habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo celebraréis durante 7 días la fiesta solemne de los tabernáculos. Ahora, esta fiesta de los tabernáculos, de acuerdo a lo que dice la hermana Juárez en el deseo de toda la gente, es un recordatorio del tiempo, ¿no es cierto?, que pasaron el pueblo judío, el pueblo hebreo, en el desierto hasta llegar a la tierra de Canaán. Ellos no tenían territorio, no tenían casas, no tenían tierra, no podían cultivar, no podían hacer eso, porque ellos vivían en cabañas, se movían, ¿no es cierto?, día a día se iban moviendo en dirección a la Canaán terrenal. Por lo tanto, esta fiesta era para que la celebrara el pueblo una vez entrado a la tierra de Canaán, ¿no es cierto? Ellos tenían que hacer enramadas y recordar el tiempo de peregrinación, ya, cuando ellos peregrinaban en el desierto, hasta llegar a la Canaán terrenal. Por lo tanto, esto representa, ¿no es cierto?, lo que va a pasar, ¿no es cierto?, con nosotros. Pues nosotros no tenemos aquí en este mundo un lugar propio. No es el lugar eterno que el Señor nos ofrece, nuestra casa eterna, nuestro lugar, sino es la Canaán celestial, ¿ya? Por lo tanto, aquí hace referencia a 7 días que dura la fiesta, y también habla de un 8º día. Cuando la hermana Juárez habla acerca de este pasaje, ella se refiere, ¿no es cierto?, en el primero escrito, mencionando a qué se refieren esos 7 días. Y ella dice lo siguiente ahí en el capítulo, en la página 16 de Primeros Escritos. Leo lo siguiente, dice, en el párrafo 2 de la página 16. Luego resonó la argentina trompeta de Jesús, a medida que él iba descendiendo en la nube, rodeado de llamas de fuego. Miró la tumba de los santos dormidos, después alzó los ojos y las manos hacia el cielo y exclamó: despertad, despertad los que dormís en el polvo, y levantaos. Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144.000 exclamaron: aleluya, al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. Y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para entrar al Señor en el aire, encontrarnos con el Señor en el aire. Después dice: juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio los 144.000 formaban un cuadro perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas. Y sin embargo todos estábamos perfectamente satisfechos con su corona. Muy bien, aquí
la hermana Juárez hace referencia justamente a esos 7 días que va a demorar, ¿no es cierto? Una vez que Jesús venga por segunda vez, dice que vamos a ir ascendiendo durante 7 días hasta, ¿no es cierto?, el mar de vidrio, hasta el cielo, donde está la morada del Padre. Y esos 7 días se refieren, ¿no es cierto?, que vamos a pasar, ¿no es cierto?, de galaxia tras galaxias, mirando el universo, hasta llegar, ¿no es cierto?, al cielo. Interesante, ¿no?, que sean 7 días, porque de hecho hay muchos, ¿no es cierto?, que van para entrar al cielo. Uno de los requisitos es guardar los mandamientos, pero hay muchos, como Guillermo Miller, que murieron sin guardar, ¿no es cierto?, el verdadero día, el santo día de reposo, el sábado. Ellos creían, ¿no es cierto?, que el día domingo era el día del Señor. Por lo tanto, ellos en esos 7 días va a tocar un sábado en ese viaje galáctico y van a poder, ¿no es cierto?, descansar el 7º día conforme al mandamiento y así poder entrar por las puertas del cielo. Y hay un 8º día, dice ahí, ¿no es cierto?, la fiesta de las cabañas. Ese 8º día va a ser cuando lleguemos, con la gloria de Dios, ¿no es cierto?, podamos ver, ¿no es cierto?, a Jesús, una gran mesa, como dice, ¿no es cierto?, en primero escrito, una mesa de plata, en la cual el Señor dice que va a servir a todos sus hijos. Qué glorioso, qué extraordinario va a ser ese momento cuando estemos ahí, ¿no es cierto?, en el cielo, definitivamente con el Señor Jesús. Quiera Dios que podamos prepararnos y podamos, ¿no es cierto?, salir de esa condición laodicense, porque el Señor, ¿no es cierto?, en su palabra nos dice que la condición laodicense es una condición desesperada. Estar en la condición de la odisea es perderse. Hay que salir de esa condición y volver a Filadelfia. Ahora hay un párrafo que, y con este voy concluyendo, que se encuentra en la Review and Herald del 19/8 de 1890. Dice lo siguiente: la condición de la iglesia representada por las vírgenes insensatas recibe también el nombre de estado laodicense. Es decir, que el hecho, cuando habla en la parábola de las 10 vírgenes, y dice que las vírgenes insensatas representan al estado laodicense. Sabemos nosotros que las vírgenes insensatas, cuando quisieron, ¿no es cierto?, entrar a las bodas, dice que se les cerró la puerta. Por lo tanto, esa puerta se va a cerrar también, ¿no es cierto?, para la iglesia del estado laodicense, para aquellos que no quieran salir de ese estado, de esa condición de tibieza. Por eso que es importante este mensaje, el hecho de reconocer, ¿no es cierto?, nuestras faltas, nuestros pecados, de poder pedir, ¿no es cierto?, el perdón por nuestros pecados que representan las vestiduras blancas, pedir el oro refinado en fuego, que es la fe y el amor, pedirle al Señor, porque el primer mandamiento es: amarás a Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, con toda tu fuerza. Y también, ¿no es cierto?, el colirio celestial, para poder discernir el pecado y aborrecerlo. Que el Señor nos pueda ayudar a poder prepararnos, a ser idóneos para el reino de los cielos. Que el Señor les pueda bendecir. Amén. Si puedes tener una oración, Patricio, por favor. Muy bien. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos agradecidos de ti, Señor, porque tú tienes un mensaje extraordinario para nosotros en estos días. Un mensaje que nos ayuda a prepararnos para ese encuentro contigo. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestra condición. Ayúdanos, Señor, a salir del estado laodicense, a poder, Señor, no beber del vino de Babilonia, a poder dejar el pecado y abandonarlo y aborrecerlo. Para así, Señor, estar preparados para recibir, Señor, la lluvia tardía. Necesitamos, señores, estar listos para esa gran prueba que viene para el pueblo de Dios. Va a haber una gran prueba para poder seleccionar, Señor, a tus hijos fieles y preparar una iglesia que sea pura, santa y sin mancha. Ayúdanos, Señor, a pertenecer a ese pueblo, Señor, a esa iglesia que está preparado para tu segunda venida. Gracias por tus bendiciones, gracias porque tú nos escuchas. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Amén. No sé si los hermanos tienen preguntas.
Yo sí tengo una. Cuando tú dices sobre que lo que tú dices que van a tomar 7 días para que el pueblo de Dios viaje hasta el cielo. Correcto. Y Eso es lo que leímos, ¿no es cierto?, ahí en primero escrito, claro. Ok, qué lindo. Y uno de esos días, mientras estamos viajando, también va a ser en sábado. O no vamos a descansar, Claro. vamos a estar en viaje Exacto. con Claro, el Señor. hay muchos, ¿no es cierto?, que han muerto sin la verdad del sábado, justamente. Y ellos creyendo de que el domingo es el día del Señor, muchos han descansado y el día domingo. Pero el Señor dice que ninguno que no guarde los mandamientos de Dios entrará al cielo. Por lo tanto, el sábado es un requisito guardarlo para entrar al cielo. Ahí están esos 7 días que va a tocar un sábado. Ok, entonces, lo vamos a guardar mientras estamos viajando. Es como ir en un avión de repente, algo así, como pero es sábado, pero estamos todos juntos y nuestra luz era el Señor mientras vamos yendo al cielo, así, algo así, o... Claro, porque dice la Biblia, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a ser recibidos, vamos a recibir al Señor en el aire, ¿ya? Y en esa gran comitiva de miles de millones de ángeles, no me imagino cómo puede ser eso, ¿no? Pero vamos a viajar y vamos a entrar por el Orión, ¿no es cierto?, y entrar por las galaxias, pasar por las galaxias hasta el tercer cielo y poder llegar al cielo. Pero ese viaje dice que se va a demorar, según lo que dice primero escrito, 7 días. Fuimos ascendiendo, dice la nube, 7 días. Fuimos ascendiendo hasta el mar de vidrio. El mar de vidrio se encuentra en el cielo, donde está Dios, en el trono de Dios. Por lo tanto, ese viaje va a demorar 7 días. Ok, qué lindo. Claro. Bueno, queremos ser parte de Claro. eso. Ahora, mira, Amén. hay diferentes maneras de pensar de los 144,000. No sé si tú estás de acuerdo Claro. conmigo, y vamos a decir a los hermanos que estudien, ¿no? Que no se dejen llevar por lo que nosotros estamos diciendo, sino que Claro. estudien. Pero me gustaría que otra vez tú me digas, porque quiero salir entendiendo bien este tema, lo quiero salir entendiendo bien, aprendiendo, ¿no? Y también con mi Biblia estoy como tú. Claro, Porque claro. Sí. quiero saber cómo la paralelogía de lo que tú estudiaste y también lo que otros hermanos dicen si son simbólicos o son literales. Claro. Bueno, vimos ahí dos razones fundamentales, dos razones fuertes, ¿no? Okay, de las cuales podemos decir que son literales. Son literales. No es simbólico, claro. Okay. Hecho, Entonces, antes de seguir, perdóname que te corte, porque yo sé que hay hermanitos también que están aprendiendo, ¿no? Ahora, ¿qué significa simbólicos y qué significa literales? Simbólicos es algo como simplemente un símbolo, ¿no? Como que no es real. Y literales es que realmente va a haber un número exacto o algo así. ¿Está bien así o no? Claro, literal es tomar el nombre 144,000, que son ese número. No es ni uno más ni uno menos. Solamente, justamente 144,000. Eso es lo que se dice ser literales, si lo tomamos del lado literal. Simbólico quiere decir de que 144,000 no es real y que pueden ser más. Más o algo como o pueden ser menos, claro. Un símbolo, que no, Exacto. Ahora, cuando dice ahí que se le mostró a Juan, y dice que Juan en el capítulo 7, versículo 4, dice que él oyó el número de los sellados y oyó 144,000. Es decir, Juan escribe esto y lo dice que él oyó el número. ¿Ya? Por lo tanto, ¿eso es Juan 7:4? 7, versículo 4, claro. 7, versículo 4. Él oyó el número. Y esto está puesto ahí en la escritura, no podemos decir que esto es simbólico. ¿Ya? Juan oyó el número. Ahora lo otro, donde habla, generalmente ¿no es cierto?, los que creen de que los 144,000 son simbólicos, es porque dicen que la gran multitud son parte de los 144,000. Pero la gran multitud, ya vimos, ¿no es cierto?, yo leí El deseado a toda la gente, donde dice que la gran multitud son aquellos que van a resucitar cuando Cristo venga. Por lo tanto, la gran multitud no puede ser los 144,000 porque ellos no van a pasar por la muerte. Punto 1. Segundo, dice que de la gran multitud es un número que nadie puede contar. En cambio, los 144,000 es un número que sí oyó
Juan de que eran 144.000. Y tercero, los 144.000 no poseen ropas blancas, es decir, no necesitan de la justicia de Cristo, porque ellos van a pasar sin intercesor en el tiempo de angustia. Por eso que en el capítulo 7 y capítulo 14 de Apocalipsis, donde habla de los 144.000, no se registra a ellos con vestiduras blancas. En cambio, la gran multitud sí tiene ropas blancas, y también los mártires también tienen ropas blancas, porque ellos necesitan de la justicia de Cristo. La gran multitud tiene ropas blancas y también los... También, ¿no es cierto? Claro, los mártires que aparecen ahí en el capítulo 6, claro. Capítulo 6 en cuanto al quinto sello. Claro, tienen ropas blancas ellos. Porque ellos están en el periodo en el periodo donde Jesús todavía está intercediendo por ellos, en el santuario celestial, en el lugar santísimo. En cambio, los 144.000 van a pasar por un periodo en el cual ya Jesús no está intercediendo, donde los libros fueron cerrados y se cerró la puerta del lugar santísimo. Por lo tanto, se describe a los 144.000 que tenían, ¿no es cierto?, el nombre de Jesús y del Padre en su frente. ¿Ya? Uh-huh. Tienen el carácter de Jesús y van a pasar por ese tiempo porque ellos poseen la mente de Jesús. Así como Jesús pasó por el desierto de la tentación, sin ayuda, ellos van a pasar sin ayuda, ¿no es cierto?, en el tiempo de angustia, porque ellos tienen el sello de Dios, y el sello de Dios representa el nombre de Jesús y del Padre en su frente, en su carácter. Ok, entonces los 144.000 es totalmente separado de la gran multitud. Por supuesto, de la gran multitud no hay por dónde unirlos, no hay por dónde unirlos, o sea, no se puede, ¿no es cierto?, tratar de ser ciego cuando la evidencia está tan a la luz, ¿no?, por lo expuesto. Entonces, para ti los 144.000, o como dice, como está el estudio que tú tienes, son literales. Son literales. Y yo diría que son un número bastante grande para lo que realmente es la condición de la iglesia hoy en día. Porque si vemos, ¿no es cierto?, que Jesús en Mateo 24 dice que van a ser como el tiempo del diluvio, su segunda venida, vemos que en el tiempo del diluvio 8 personas se salvaron. Y aquí estamos viendo que son 144.000 que van a ser salvos. Entonces yo veo que es un gran número, viendo la condición en que estamos viviendo en este tiempo. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, no sé si los hermanos tienen alguna pregunta. Voy a ir al YouTube para... Entonces, ¿por qué algunas personas piensan que es simbólico? ¿En qué se basan ellos? Con este estudio claro, ¿no? Que yo lo veo claro, pero como le digo, los hermanos tienen que estudiar en eso, ¿no? ¿Por qué ellos creen que son simbólicos y no literales? Claro, el asunto es el siguiente, que ellos dicen que 144.000 en el tiempo final son muy pocos. Es decir, la doctrina de la iglesia pionera, ¿no es cierto?, nuestra iglesia ha cambiado mucho a lo que es este tiempo. La iglesia pionera, ellos creían que eran literales. De hecho, Uriah Smith, él habla de eso y él dice de que es un número literal, Uriah Smith. ¿Por qué ha cambiado? Porque hoy se enseña de que nosotros vamos a pecar hasta cuando Cristo venga, y cuando Jesús venga nos va a cambiar nuestro carácter. Eso es lo que se está enseñando hoy en día. Por lo tanto, al yo creer en ese mensaje de que voy a pecar hasta cuando Cristo venga, claro, ahí sería una gran multitud, porque todos somos pecadores, ¿no es cierto? Y estaríamos esperando que Jesús cuando venga nos cambie. Entonces, el hecho de que solamente hayan 144.000 no les cuadra a ellos, no les cuadra que sean unos pocos. Pero a nosotros sí nos cuadra, porque conocemos, ¿no es cierto?, que el mensaje que el Señor tiene es que Él cuando venga viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin defecto, pura. Y eso quiere decir que los que estén, ¿no es cierto?, preparados cuando Jesús venga, tienen que ser sin mancha,
Y esos son los 144.000, ¿ya? Los cuales dice que no se le halló engaños ni mentiras de los que son perfectos. Por lo tanto, por eso que ellos quieren hacer creer de que los 144.000 son una gran multitud, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios ni el Espíritu de Profecía, que acabamos de leer, ¿no es cierto? Porque la hermana White tampoco corrobora aquello. Ella dice que la gran multitud son aquellos que, si quieren, lo leo nuevamente el pasaje Sí. del deseo de toda la gente, para que entendamos. Dice lo siguiente ahí, a ver, que yo tengo la versión que es la página 507, pero es en la tapa roja del deseo de toda la gente, es la página 773 a la 775, y dice, pero con un ademán, Él los detiene. Esto es la entronación de Cristo cuando llega al cielo. Dice, todavía no, dice Jesús, no puedo ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre, señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos, que llevan la señal de los clavos. Dice, presenta los trofeos de su triunfo, ofrece a Dios las gavillas de las primicias, quienes resucitaron con Él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en su segunda venida. Jesús dice que presenta delante del Padre, ¿no es cierto?, las gavillas. Esto representa, ¿no es cierto?, la tercera fiesta, la fiesta de las gavillas, donde se mecía, ¿no es cierto?, la gavilla mecida, que representa la resurrección de Cristo, cuando llega al cielo, ¿no es cierto?, y ofrece sus manos atravesadas, sus muslos atravesados, sus heridas, ¿no es cierto?, diciendo que Él pagó el precio. Y ahí presenta a las primicias, que son aquellos que resucitaron con Jesús cuando Él resucitó, ¿ya? Dice que fue un número de personas que resucitaron con Él y fueron llevados al cielo. Dice que este grupo, por eso dice aquí, las gavillas, quienes resucitaron con Él, como representantes, estos son, dice, representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en su segunda venida. Por lo tanto, esa gran multitud que la hermana Joy se refiere, representa justamente esa gran multitud que aparece en el libro de Apocalipsis, ¿ya? Pero ellos son los que van a ser resucitados. No son los que van a estar en pie como los 144.000 que no pasan por la muerte. Por lo tanto, la gran multitud no puede ser los 144.000, porque ellos son los que van a ser resucitados. Amén. Ok, so No sé entonces, si queda... sí. Okay, so entonces está en la gran multitud. Si nosotros no somos de la parte de los 144.000, que yo sé que el linaje de White dice que nosotros deberíamos ansiar ser parte de los 144.000. Claro, dice. So, la gran multitud, cuando dices la gran multitud, ¿podría yo también estar ahí si no llego a ser, parte de los 144.000? Correcto. Podemos formar parte de la gran multitud o podemos formar parte de los mártires, porque no sabemos qué nos va a tocar, ¿no es cierto?, ahora en este tiempo. Cuando se dicte la ley dominical y empieza la persecución, dice que va a haber un grupo de mártires que va a completar el número, ¿no es cierto?, de los mártires que aparece ahí en el capítulo 6, hablando acerca del quinto sello. Dice que deben descansar un poco, le dijo Jesús, ¿no?, hasta cuando se complete el número. Ese es el completar el número de los mártires, quiere decir que van a haber otros mártires. Por lo tanto, podemos ser también parte del grupo de los mártires, como de la gran multitud, o ser parte de los 144.000. Bueno, cuando ahorita tú estás diciendo podemos ser parte de los mártires, parte de la gran multitud y parte de los 144.000, ¿no es que en la gran multitud ya está incluido también los mártires? No, es otro grupo. La hermana Juárez los llama de que es un grupo especial, ¿ya? Y un número definido que tiene ella. Los mártires, los que llevan, ¿no es cierto?, su vestidura blanca, pero llevan un cordón rojo, dice. Entonces, ese grupo es diferente a la gran multitud. La gran multitud son muchos que bajan al descanso con la fe en Jesús,
pero no sufrieron martirio, ¿ya? No fueron muertos por predicar la palabra de Dios, sino que murieron o por enfermedad o mueren por, ¿no es cierto?, muerte natural, pero creyendo en Jesús. Nosotros tenemos parientes ya que han creído en el Señor y han bajado al descanso. Ellos van a formar parte de la gran multitud, no de los mártires, porque ellos no fueron martirizados ni perseguidos o muertos por predicar el Evangelio, ¿ya? La gran multitud es gente que también, pero va a estar también viva o no. Solamente son las personas que han muerto de una forma natural. Claro, de hecho, ellos van a morir, claro, antes de que comience el tiempo de angustia. La gran multitud van a ser parte de ellos, claro, porque en el tiempo de angustia solamente quedan los 144.000, los que no van a ser muertos, ¿ya? Y van a pasar por las plagas, las 7 plagas, las plagas. Solamente los 144 pasan por ese periodo del tiempo de angustia. Es decir, claro, en el tiempo de angustia previo va a haber una gran predicación. Eso es lo que habla la hermana Juárez, eso es lo que estamos esperando, la segunda lluvia, ¿no? La lluvia tardía. Y dice que cuando descienda la lluvia tardía, van a haber miles de almas que se van a convertir al Evangelio y van a formar parte de esa gran multitud. Muchos van a aceptar al Señor porque se va a predicar el Evangelio con gran poder en la lluvia tardía. Eso es lo que estamos esperando nosotros recibir, ¿ya? Y nos estamos preparando para eso. Y dice que muchos de las demás iglesias, de diferentes iglesias, incluso de la Iglesia Católica, van a aceptar la verdad y se van a convertir al Evangelio, ¿ya? ¿Y ese grupo estaría dónde? ¿En la gran multitud? En la gran multitud, claro. En la gran multitud. Okay, entonces... Porque los 144.000, ese grupo dice que no se han contaminado con mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que no se contaminaron con las falsas doctrinas de Babilonia. No bebieron del vino de Babilonia. Por lo tanto, no pueden ser los que salen de la Iglesia Católica, los que bebieron del vino de Babilonia, los que salen de las diferentes iglesias protestantes, porque ellos guardan el domingo. ¿Ya? Ahora, los 144.000, dice, no se han contaminado con el vino de Babilonia, con mujer. A eso se refiere. Es decir, han conservado la pureza, ¿no es cierto?, del Evangelio dado por la Iglesia de Filadelfia. Con ese mensaje. Es decir, tienen el mensaje de 1844 en adelante, con esas grandes verdades de la verdad presente. Parte de ellos van a ser de los 144.000. Los 144. Ese tema, sí, ese tema hay que estudiarlo bien, ¿ya? Sí, hay que estudiarlo bien. Es muy lindo, pero es muy lindo. A ver, entonces hay tres grupos: la gran multitud, 3 grupos, los mártires y los 144.000. Y los 144.000, claro. Y todos van a ser salvos, pero la diferencia es que los 144.000 dice que van a, como dice aquí en Apocalipsis, capítulo, cuando habla de la Odisea, los que van a vencer, dice lo siguiente en el capítulo 3, versículo 21. Dice, al vencedor, hablando de la iglesia de la Odisea de este tiempo, al vencedor, el que sale de esa condición laodicense, dice, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, el gran privilegio de los 144.000 que van a estar sentados en el trono con Jesús y van a estar, ¿no es cierto?, van a ser columna en el templo del Señor, van a estar ahí y no van a salir del templo de Dios. Van a tener ese privilegio de vivir en el templo con el Señor, a diferencia de los demás, como la labor que hacían los levitas en el tiempo antiguo, ¿ya?, que administraban en el templo, así van a ser los 144. Wow, es difícil eso, o sea, pensar en eso, sí. Patricia, es difícil porque, bueno, uno quiere ser de los 144.000, pero a veces cuando nos examinamos nosotros mismos nos damos cuenta que no somos de los 144.000. Queremos, pero no somos.
Entonces decimos, bueno, aunque sea quiero entrar en el grupito de la gran multitud, pero la cosa es que me quiero ir al cielo. La idea es estar allá, en el cielo. La idea es estar en el cielo. Y si el Señor nos permite ser parte de los 144.000, bueno, amén. El Señor es el que nos va a preparar con su Santo Espíritu. El Señor nos va a sellar, porque dice que Él va a poner un sello especial. Y ese sello representa su carácter. El hecho de que Él ponga el carácter de Cristo en nuestra mente es lo que nos capacita a nosotros para pasar por todo, ¿no es cierto?, ese tiempo de angustia. Los 144.000 son los mismos, el carácter que tuvo Job cuando pasó por la tribulación. Dice que Job fue perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y esa es la condición en la que tiene que vivir los 144.000 en el tiempo de angustia, porque Jacob pasó por ese periodo de tiempo de angustia y no flaqueó y no renegó contra Dios, se mantuvo fiel. Ahora, la hermana Juárez, claro, ¿sí? No, perdón, sigue, claro. Está muy interesante. Claro, la hermana Juárez, refiriéndose al grupo de los 144.000, dice que lo representa Job, cuando habla de Job. Representa a ese grupo. Y también Enoc representa también a los 144.000 que van a quedar vivos cuando Cristo venga. Porque Enoc fue llevado, ¿no es cierto?, de acá de la tierra al cielo sin ver la muerte. No así Moisés. Moisés representa a la gran multitud, porque él fue muerto y resucitado y llevado al cielo. Y ella es bien clara, el hermano Juan, en referirse a esos grupos. Yeah. Quizás más adelante podemos ver bien, estudiar más referente a eso. Pero hay que escudriñar las escrituras. Sí. ¿Ya? Tenemos mucha información, hay que buscar, hay que escudriñar. Es verdad. Es verdad, es lindo el tema que has tocado hoy y me pregunto, ¿no? Y es una pregunta que todos nos debemos hacer. ¿En qué grupo creemos o qué grupo nosotros vamos a estar? Queremos estar en uno de ellos porque de que nos queremos ir al cielo, ese es la añoranza. Yo sé que Dios nos ama y tiene misericordia de nosotros. Y Él sabe y nos conoce. Y si Él dice que yo no voy a ser capaz de pasar por el tiempo de angustia, el Señor me llevará al descanso. Por eso que uno tiene que confiar en Dios, creer en Dios y confiar en Él. ¿Ya? Así como nos condujo en el pasado, nos va a conducir en el presente. No hay que dudar del amor de Dios. No hay que dudar de que Él, ¿no es cierto?, nos va a llevar por el buen camino hasta cuando Él venga. La gran multitud, pero también va a estar en vida, y los 144.000 al final cuando Cristo venga van a estar haciendo su trabajo, ¿verdad? Pueden estar huyendo de repente los parte de la gran multitud y los 144.000 a la cabeza, qué sé yo. Exactamente. Claro, la hermana Juárez en el conflicto de los siglos menciona, ¿no es cierto?, hay un capítulo completo acerca del tiempo de angustia. Ahí describe con lujo y detalle lo que va a pasar con los 144.000, cómo van a vivir ellos en ese periodo. Se va a decretar un día de muerte donde ellos van a tener que huir, dice, a los montes, arrancar, porque se va a decretar un día de muerte para todos ellos. Entonces ahí se describe muy detalladamente en el conflicto de los siglos. De hecho, nosotros en el Espíritu de Profecía tenemos todo el comentario de lo que son las 7 iglesias y los 7 sellos. Ahí tenemos, comenzando, ¿no es cierto?, a final del deseado de toda la gente, cuando se ve la entronización de Cristo. Luego, ¿no es cierto?, cuando manda el Espíritu Santo, ahí en Hechos de los Apóstoles, y la obra del Espíritu Santo que realizaron los apóstoles. Está en todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Y luego en el conflicto de los siglos se menciona, ¿no es cierto?, también en el capítulo, lo leo acá, el capítulo es de conflicto de los siglos, porque aquí está todo el comentario referente a las 7 iglesias y los 7 sellos. Por ejemplo, la fe de los mártires, ya comienza con la fe de los mártires, cuando ellos fueron perseguidos, ¿no es cierto?, por el paganismo en el tiempo de Roma. También, ¿no es cierto?, menciona una era de tinieblas y oscuridad, mencionando, ¿no es cierto?, el tiempo de Constantino, cuando se combina o se mezcla el paganismo con el cristianismo. También nos habla acerca de
de la Edad Media, ¿no? De la Edad Media, las grandes tinieblas espirituales del papado. Es decir, todo el camino, el conflicto de los siglos es un comentario de las 7 iglesias. También nos habla acerca de la Reforma. Hay varios capítulos que nos hablan acerca de la Reforma. También, ¿no es cierto?, de las verdades y de las profecías, ¿no es cierto?, dadas a la iglesia de Filadelfia. El templo que se ve en el cielo nos habla acerca del juicio investigador, nuestro abogado que está en el cielo intercediendo. Es decir, todo lo que aparece ahí en el conflicto de los siglos es un comentario de las 7 iglesias y los 7 sellos. Hay que leer más, ¿no es cierto?, el espíritu de profecía. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, creo que hemos aprendido un poquito más esta noche. Como tú dices, hay que estudiar en detalles, y especialmente, como tú dices, está todo gran parte en el conflicto de los siglos, ¿no? Correcto, claro. Bueno, ha sido una bendición. Gracias por explicarnos un poquito de lo que va a ser en los últimos días, un poquito de saber dónde queremos estar en los últimos días, y que el Señor siga trabajando en nosotros, ¿no? Con ese amor Amén. que tiene. Si podemos hacer una oración más entonces, y pues está la hermana Bautista. Aquí le tiene una preguntita acá a ella. Se animó. Hermana María, bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Yo estoy confundida, hermano. Que dice que los que van a estar vivos cuando venga Jesús son 144,000 nada más. Correcto, sí. Entonces los demás ya todos se han muerto, todos nos hemos muerto, o yo no entiendo. Correcto, están en la tumba esperando que Cristo venga y los resucite, porque está la gran resurrección. Yo pensaba que cuando venía Cristo íbamos a estar muchos, o no digo yo, pero hay mucha gente que no ha visto la muerte, ¿no? Pensaba que... Eso tú dijiste, me parece. Perdón que le corte, hermana. Los de la gran multitud van a estar algunos con vida, y los 144,000 van a estar ayudando, ¿no? Eso es lo que yo entendí. Si estoy en la gran multitud, de repente puede estar también escapándonos, ¿no? Con la hermana María y por ahí yéndonos por los montes. Sí. Sin ser los 144,000. Pero en el tiempo de angustia solamente están los 144,000. Solamente los 144,000. Nuevamente le pregunto, entonces no hay sino 144,000 vivos en el momento que Jesús viene. Correcto, solamente esa cantidad, 144. Ay, Dios mío. No son todos los salvos, Sí. Porque la mayoría está, ¿no es cierto?, en las tumbas, esperando la venida de Cristo, la resurrección. Y los que están por los montes corriendo y bien cuando Cristo viene, ¿con quiénes son ellos? Son los 144,000. Por eso que hay que leer el conflicto de los siglos, el capítulo que habla acerca del tiempo de angustia. Ahí está clarito. Entonces la gran multitud, de repente la hermana María Bautista y yo ya nos vamos a morir antes de que venga Cristo, y después ya nos levantamos. Exacto. Son los que la gran multitud son los que van a resucitar. Los que van a resucitar. Sí, cada que ponen ese tema yo me confundo más, porque yo no entiendo. Es que lo que pasa es que nos han enseñado en la iglesia por años otra cosa, ¿ya? Y eso es peligroso porque el hecho de que nos enseñen que van a haber muchos esperando la venida de Jesús, y que nosotros no necesitamos ser santos para estar en la presencia de Jesús cuando venga, eso nos están mintiendo. ¿Y por qué? El hecho de que, claro, porque resulta de que dicen que cuando muchas personas piensan de que vamos a seguir pecando hasta cuando Jesús venga, ¿ya? Y esa es una gran mentira que han enseñado en la iglesia adventista. Eso no dice la hermana White. La hermana White habla de que los que van a estar en pie cuando Cristo venga están sin pecado. No de que ellos que están en pecado y que el Señor cuando venga los va a cambiar, los va a transformar su carácter. El carácter tiene que ser transformado antes. No me acuerdo en qué parte es que dice
que seremos arrebatados junto con los que han resucitado. Correcto. No precederemos a los que durmieron, dice. Es decir, primeramente está la resurrección. Y luego los que vivimos, dice, los que hayamos quedado, seremos juntamente con ellos arrebatados. Pero tienen que primero resucitar los muertos. Cada vez no entiendo. Perdóneme, claro, no capto. Sí. Ya. Por eso hay que estudiar más. Yo creo que quizás en otra ocasión podamos hablar más referente a esto. Pero hay mucha luz referente a esto. ¿Ya? Hay mucha luz. Claro, ahí en Apocalipsis 20 habla acerca de eso, que hay dos resurrecciones, la primera y la segunda. Voy a estudiarlo más a ver. Claro. Sí, no hay que estudiar más. Entonces va a ver, la gran multitud, va a haber los mártires y los 144,000. Correcto. Los gran multitud estamos, digamos, todos los mediocres, voy a decir yo, pero al final el Señor nos va a llevar a descansar antes de que venga Él en las nubes de los cielos. Obviously, claro que los mártires van a morir porque ellos son mártires y van a morir. Correcto. Pero al final, cuando nosotros vemos esas figuritas, cuando está la niña, los esposos, los que se han escapado por los montes, ellos son los 144,000. Parte de los 144,000. Los 144,000, claro. No ellos de la gran multitud. Son los últimos que van a esperar la venida de Cristo con los ojos abiertos y lo van a ver enviar del cielo. Son muy poquitos para todo el mundo. Sí, somos muy pocos. Es que veamos la generación que nos toca vivir hoy en día, claro. Y entonces, algo importante que tú dijiste, la gran multitud y los mártires son personas que ya no pecan, ya serían perfectos, o bueno, no sé, ¿pueden ver perfectos? Es que la perfección la otorga Jesús. Por medio de su justicia, ¿no? De su justicia, claro. Claro, no vendría perfecto. Okay. Una vida perfecta. Jesús vivió una vida perfecta por nosotros. Por eso que ellos tienen vestiduras blancas, ¿ya? Porque el Señor ha perdonado sus pecados y los ha cubierto de esa vestidura blanca. A diferencia de los 144,000, que ellos no van a poder pedir, ¿no es cierto?, el perdón. Por eso que ellos no pueden pecar, no van a pecar en el tiempo de angustia. Por eso que son sellados. No van a poder pecar porque no hay intercesor. No va a haber intercesor. Hay ese versículo donde dice, no hay justo ni hay uno. Pero por la justicia de Cristo, nosotros, somos justificados, pero no es que no hay justo, porque no hay ningún justo en el mundo. No hay ningún justo. A diferencia de los 144,000 que van a tener que vivir justos, como que vivió Jesús en la tierra. Ok, pero yo puedo estar en la gran multitud tratando de cambiar mi vida, pero al final me voy a morir media pecadora, ¿no? Porque es una lucha, la justicia de Cristo. Pero tenemos a un abogado, claro, tenemos un abogado. Qué lindo, esa es la justicia de Cristo. Esa es la justicia de Cristo, claro. Sí. La justicia de Cristo representa el perdón. Eso es lo que representa el perdón. ¿Ya? El hecho de yo arrepentirme, caer de rodillas y pedirle perdón, el Señor me otorga ese perdón. Mientras Él está intercediendo, puede hacerlo. Pero si se cierran los libros y se termina la intercesión, ya no hay más perdón. Eso es lo que se llama el cierre del tiempo de gracia. El cierre del tiempo de gracia para nosotros significa ya el fin, porque ahí ya no podemos seguir pecando. Esos 144,000 están regados en todo el mundo, en cada país. De todo el mundo, sí. Exacto, de todo el mundo, correcto. Ahora, si nosotros tomamos la relación de lo que dice la hermana White, de que ni uno en 20 está listo para el tiempo del fin, podemos ver que realmente se aproxima a los 100,000 y 144,000 de los adventistas que hay hoy en el mundo. Bueno. Por lo tanto, es una cifra que el Señor ha puesto. Muy mínima. Es literal, sí. Claro. Correcto. Okay, de todas maneras, muchas gracias por la explicación. Sí, nos ayuda. Y hay que estudiar para entenderlo, entender por qué. Hay que estudiar, hay que escudriñar, dice la Escritura, hay que escudriñar. La Escritura no se lee, se escudriña. Hay que profundizar. Eso es lo que hay que aprender bien. Porque... Correcto. Sí. Bueno, muchas gracias y que Dios los bendiga. Muy bien, porque el Señor le bendiga.
Gracias. Amén, Maranata. Entonces, Bendiciones. eso Gracias, vamos hermana. a decir las gracias, preciosa, también. Gracias. Entonces, es algo que tenemos que estudiar, como dice Patricio. Nosotros hemos visto ahora lo que son ser literales y también como algunos hermanos pueden decir que son simbólicos, ¿no? Pero hay que estudiar. Hay mucha evidencia, claro, hay que estudiar. La evidencia está ahí en la Biblia. Hay que escudriñar y sacar esa evidencia. Amén. So, hermanos, van a escuchar nuevamente este tema en el YouTube. Estúdienlo, no crean a nuestro querido hermano Patricio, no crean lo que los hermanos, sino lo que la Biblia dice, como la Biblia declara. Por eso que hay que leer la Biblia, claro. Exactamente. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo estudio el que tuvimos hoy. Le agradezco a Dios porque aprendí un poquito más, algo que yo también no he estudiado a profundidad, pero lo voy a hacer ahora porque me quedaron claro un poquito. Es lindo saber esas preciosas perlas en la Biblia, ¿no? Exacto. Que el Señor nos dice, nos indica dónde podemos hacer, cuánta esperanza tenemos, cuánta gracia nos da Él para que nosotros podamos entrar al cielo. Y pues mi corazón palpita por eso y gracias por ese tema tan precioso. Patricio, si podrías hacer una oración más. Muy bien, muy bien. Amén. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque en ella nos das esperanza, Señor, porque en ellas podemos tener consuelo, consolación, y de saber, Señor, que tú vienes pronto, Señor, a buscar a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, para ser parte de ese pueblo. Ayúdanos, Señor, para dejar todo aquello que contamine nuestro ser, nuestra mente, que podamos presentar un carácter como tú quieres, Señor, para el reino de los cielos. Quédate con nosotros, séllanos con tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Pues hermanos, estamos